Atención a todos los católicos, mucha atención. El Papa Francisco acaba de dar luz verde para que los transexuales puedan ser bautizados en la Iglesia Católica. ¿Qué es un transexual? Porque todavía a estas alturas puede haber personas que no entienden ese término. Un transexual es un hombre biológicamente que se siente una mujer y que se somete a un tratamiento hormonal, a un tratamiento quirúrgico, toman hormonas, mutilan sus cuerpos para convertirse en mujeres. O mujeres que lo son biológicamente, pero que se perciben a sí mismos como hombres, dicen Dios se equivocó, como decía esa película, este cuerpo no es mío, y se someten a tratamientos para parecer un hombre. Estas personas, llamados transexuales, ya pueden ser bautizados en la Iglesia Católica. Todo esto fue dicho en un documento oficial, no es un chisme, no es fake, un documento oficial firmado por el Papa Francisco, líder de la Iglesia Católica, el 31 de octubre pasado. Dice que se van a bautizar a las personas transexuales con ciertas condiciones. ¿Por qué se dice con ciertas condiciones? Porque hay un sector, aunque es pequeño, pero todavía existe, conservador dentro de la Iglesia Católica, que no está de acuerdo con esto y que sabe que estas personas están en pecado y que como no se arrepienten de él, no pueden ser bautizados. Entonces la Iglesia Católica dice, no, sí los vamos a bautizar, pero con ciertas condiciones, para no espantar tanto a el sector conservador dentro de la Iglesia Católica. ¿Cuáles son las condiciones? Dice, este sacramento se permitirá cuando no haya situaciones en las cuales haya riesgo de generar escándalo público o de desorientar a los fieles. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién sabe? Pero si nadie se escandaliza, si nadie se espanta, si no hay problema, pueden bautizar a los transexuales. No hay ningún problema, dijo el Papa Francisco. ¡Ay, Panchito! Cada cosa que se te ocurre. Dice el mismo documento, en el caso de niños o adolescentes, porque esto que les mencioné primero obviamente es para personas adultas, pero también dice el documento, en el caso de niños o adolescentes con problemáticas de naturaleza transexual, si están bien preparados y dispuestos para recibir el bautismo, pueden hacerlo. Niños y adolescentes trans. Niños que se creen niñas, niñas que se creen niños, pero si quieren ser bautizados y están bien preparados y dispuestos para recibir el bautismo, pueden ser bautizados. ¿Qué significa que un niño o un adolescente con problemática transexual esté bien preparado? ¿Cómo se prepara a alguien para ser bautizado? Cuando Pedro predicó en el día de Pentecostés, en los Hechos capítulo 2, los judíos se le acercan después de haber escuchado el Evangelio y le dicen, Pedro, ¿qué hacemos? Y Pedro, les dice, arrepiéntanse y bautícense. Es necesario el bautismo, pero es necesario que ustedes antes de bautizarse se arrepientan de sus pecados. Y el arrepentimiento no es sentir, ay, qué malo fui yo en el pasado, sino tener la disposición de cambiar de rumbo. Ibas hacia un lado y ahora vas hacia el otro. Ibas con la corriente del mundo y ahora vas a ir en contra de la corriente de este mundo. Ibas haciendo todo lo contrario y lo que desagrada a Dios. Ahora vas a hacer lo que está conforme a la voluntad de Dios y a la palabra.
Bíblicamente es necesario que haya arrepentimiento para el bautismo, pero como en la Iglesia Católica sabemos que bautizan hasta los bebés, cosa que no es bíblica, y como los bebés tampoco pueden arrepentirse, pues entonces también los transexuales pueden ser bautizados. En Mateo capítulo 3, versículo 7 está hablando Juan el Bautista. Fíjense bien lo que dice la palabra de Dios. Al ver él, dice Juan el Bautista, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, y aquí podemos poner personas transsexuales, personas que están viviendo en su pecado no arrepentido y quieren ser bautizados también por Juan, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, vienen a bautizarse pero no se han arrepentido. Generación de víboras, ¿cómo creen que van a escapar de la ira de Dios simplemente por venirse a bautizar? Antes debieran haberse ya arrepentido. Y los transexuales pueden decir: bueno, pero es que el Papa Francisco ya dijo que sí nos podíamos bautizar. Los judíos también confiaban en cosas carnales. Y Juan les dice: y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de entre estas piedras. Es decir, Juan el Bautista dice: no empiecen con que el Papa Francisco dice que sí se puede, hombre. Obviamente eso está mal. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así se haya bautizado. ¿Alguien le podría decir a Juan el Bautista, por favor, lo que el Papa Francisco acaba de decir, para que le baje un poquito? Porque su predicación se ve muy agresiva y se ve muy falta de amor. Además, en este documento firmado por el Papa Francisco, se dice que los transexuales y homosexuales podrán asistir como padrinos y como madrinas en las bodas. Además, los transexuales y homosexuales pueden ser padrinos y madrinas de los niños que van a bautizar. Si lleva usted a un niño a bautizar a la Iglesia Católica, los padrinos o las madrinas pueden ser transexuales o pueden ser homosexuales, dijo Francisco, pero con ciertas condiciones. Otra vez vuelven a poner sus condiciones. Fíjese bien, dice el documento: de la misma manera, respondiendo la duda que si un homosexual puede apadrinar a un bautizado, se subraya que el derecho canónico dicta que puede ser padrino o madrina quienes posean la actitud y conduzcan una vida conforme a la fe y al encargo que asumen. Es decir, un homosexual, un transexual, una lesbiana puede ser padrino, puede ser madrina de un niño que se va a bautizar. Y dice Francisco: sí se puede, siempre y cuando conduzcan una vida conforme a la fe. Y yo pregunto, ¿un homosexual, un transexual, una lesbiana puede conducir una vida conforme a la fe católica? Entonces, ¿por qué Francisco pone esa condición tan absurda? Además, el documento responde a que si dos personas homoafectivas, ¿cuáles son las dos personas homoafectivas? Pues parejas del mismo sexo. Dice: pueden figurar como padres de un niño que debe ser bautizado y que ha sido adoptado u obtenido con otros medios como la maternidad subrogada. ¿Qué significa esta pregunta? Oye, si unos padres homosexuales o unas madres lesbianas o transexuales
quieren venir a bautizar a la Iglesia Católica a un niño que adoptaron. ¿Ahí qué se hace? Responde el Papa Francisco en el documento. En este sentido, explica que para que un niño sea bautizado, debe darse la fundada esperanza de que será educado en la religión católica. Es decir, los homosexuales, las lesbianas, pueden venir a bautizar a sus niños, pero deben de educarlo en la religión cristiana. Pregunta: ¿una pareja de homosexuales pueden educar a un niño en la fe católica? ¿Pueden explicarle los homosexuales y las lesbianas a sus hijos adoptivos que Dios creó al hombre hombre y a la mujer mujer? ¿Le dirían a su hijo que la homosexualidad es un pecado delante de Dios y que dice la Biblia que ni los afeminados ni los homosexuales heredarán el reino de Dios en 1 Corintios 6:9? ¿Podrán decirle las parejas de lesbianas y homosexuales a sus hijos adoptivos que el matrimonio, según lo establecido por Dios, solo puede y debe ser entre un hombre y una mujer? Claro que no. ¿Por qué ponen esas condiciones absurdas? La pregunta es si ya están abriendo la puerta a la comunidad LGBT, a los transexuales, a los homosexuales. ¿Cuánto tiempo tardarán en anunciar en la Iglesia Católica que ya se pueden casar a este tipo de parejas? Pero claro, van a decir con ciertas condiciones. Por ejemplo, pueden decir, miren, el sacramento del santo matrimonio solo está establecido para que sea un hombre y una mujer, pero la Iglesia Católica no puede negarse a dar su bendición a una pareja de homosexuales o de lesbianas que quieran venir delante de Dios para ser dirigidos conforme a su voluntad. Y añaden esas condiciones y permiten las cosas que son abominación delante de Dios. Lo que hacen es un tonto juego de palabras para, a final de cuentas, hacer lo que dictan los hombres y no lo que está claramente escrito en la voluntad y en la palabra de Dios. Por ejemplo, en la Iglesia Católica, ellos dicen que es pecado tener imágenes, ídolos. Es pecado la idolatría. Es pecado tener dioses ajenos. Pero al mismo tiempo entras a la iglesia y está lleno de imágenes. ¿Por qué? Porque hacen un juego de palabras y dicen, es pecado tener imágenes, pero las de nosotros no son imágenes, son representaciones. Es pecado tener dioses delante de Dios, ajenos, pero nosotros no creemos que María ni que estos santos sean dioses. Es pecado adorar a las imágenes, pero nosotros las veneramos. Entonces, al final de cuentas, del mismo modo, la Iglesia Católica hasta ahorita dice que la homosexualidad es pecado, pero poco a poco, con sus juegos de palabras y con sus absurdas condiciones, van a ir metiéndolo hasta que termine como la idolatría adentro y ya no se puede hacer nada. Invalidando la palabra de Dios, como los fariseos, por sus tradiciones, poniendo mandamientos de hombres por encima de la palabra de Dios. Dios dice que es pecado. Dios dice que no se puede bautizar a tales personas si no se han arrepentido. Una vez que se han arrepentido se puede bautizar al que sea, pero sin arrepentimiento. Pero ¿a quién le importa dentro de la Iglesia Católica lo que diga Dios y lo que diga su palabra si tienen al Papa Pancho y lo que él dice vale más para ellos? Tiempos oscuros y difíciles
se vienen sobre este mundo y la oscuridad está dominando ya a la Iglesia Católica. Lo hemos venido advirtiendo desde hace tiempo aquí en este canal, pero ahora lo podemos ver cada vez más claro. Lamentablemente, después de esta información que se dio a conocer, aunque sí ha habido reacciones dentro de la Iglesia Católica, la gran mayoría ya lo están aceptando y lo están viendo como algo bueno y como algo normal y como algo lleno de amor de parte del Papa Francisco al permitir que estas personas puedan ser también parte de la iglesia. Dios me los bendiga a todos, hermanos. Nos vemos primeramente Dios en el próximo estudio.